Ahora vamos a ver de qué manera es que nosotros encontramos las dependencias con respecto a la fase. O sea, ¿qué es lo que pasa con respecto a la fase? En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Nosotros, en primer lugar, vamos a comenzar con el análisis de R, ¿está bien? El coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión nosotros podemos decir, digamos, el paralelo va a ser igual al E10 paralelo sobre E00 paralelo, todo esto al cuadrado. Y de la misma forma vamos nosotros a poder escribir el coeficiente de reflexión, pero no paralelo sino perpendicular. Va a tener la misma estructura, ¿está bien? Perpendicular, perpendicular y perpendicular. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la dependencia en estos casos? La dependencia en estos casos nosotros la vemos justamente a partir de los resultados que hemos obtenido. Fíjense, esto es después, pero ¿qué es lo que pasa antes? Antes nosotros tenemos estas relaciones, ¿está bien? Estas relaciones al cuadrado. Entonces, en primer lugar, yo voy a dejar para que ustedes los grafiquen. Hacer la gráfica. ¿Qué gráfica van a hacer? Van a tener de un lado el coeficiente de reflexión y del otro lado van a tener los ángulos y va a haber un punto significativo que es el que corresponde al ángulo de Brewster. Entonces, ¿qué es lo que pasa hasta antes del ángulo de Brewster y qué es lo que pasa después? Por ejemplo, nosotros vamos a tener de que el coeficiente de refracción o de reflexión a partir del ángulo de Brewster, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser igual a 1. ¿Está bien? O va a ser el 100%, si es que lo trabajamos en porcentaje. Entonces, nosotros vamos a tener esas relaciones. Esas relaciones es necesario siempre analizarlas, tanto para la onda, la parte paralela, como para la parte perpendicular. Aquí van a tener diferentes relaciones. Por favor, eso ustedes lo ven. Entonces, pero nosotros vamos a partir ahora de lo siguiente, de esta relación, de estas dos relaciones. Vamos a partir de estas relaciones. Entonces, para hacer el análisis de la dependencia de fases. Bien, aquí nosotros vamos a multiplicar y dividir por la magnitud conjugada a su denominador. ¿Está bien? En cada uno de estos. ¿Está bien? De tal forma que vamos a poder separar la parte real de la parte imaginaria. Entonces, para transformar, voy a escribirlo esto así, acá, esto, a ver, voy a ponerlo esto así, para transformar esto, vamos a hacer lo siguiente, usamos las siguientes relaciones evidentes de los números complejos. Si tenemos un z que es igual a más bi sobre a menos bi, que es lo que tenemos en ambos casos, ¿está claro? Entonces nosotros tenemos en primer lugar que el z, su módulo es igual a 1 y la tangente de delta sobre 2, donde esa es la fase, es igual a b sobre a.
Entonces, nosotros, teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a demostrar que cuando hay una reflexión total interna, se realiza un cambio en la polarización de la luz. Entonces, una luz que es polarizada linealmente se va a convertir en una luz polarizada elípticamente. Eso es lo que vamos a comprobar acá. Entonces, para eso nosotros hacemos lo siguiente. Denotamos nosotros E10 paralelo sobre E00 paralelo. Como vemos que su cociente es 1, su módulo es 1, significa que esto lo único que nos da es una diferencia de ángulos. Esto es igual a E a la I delta. Vamos a decir delta paralelo. Y vamos a tener que el E10 perpendicular sobre el E00 perpendicular. Esto también va a ser un E a la I delta, pero es un delta perpendicular. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, que la tangente de este delta paralelo sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de el seno cuadrado de φ2 menos n12 al cuadrado, de phi, disculpen acá, de phi, porque el φ2 ya lo hemos expresado en términos del otro, dividido sobre n12 al cuadrado coseno de phi, y tenemos que la tangente de delta perpendicular es igual a la raíz cuadrada del seno cuadrado de phi menos n12, esto a su vez dividido entre el coseno de phi. Entonces, algo que vemos... Para el segundo caso también sería la mitad del ángulo, ¿verdad? Sí, también es la mitad del ángulo. Gracias. Se observa, en primer lugar, que estos dos ángulos, delta paralelo y el delta perpendicular, no son iguales. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que hay un salto de, o digamos, salto en la fase al pasar de un medio a otro. Es decir, antes eran iguales porque es la misma onda y tienen la misma fase, pero después de que ha pasado tenemos de que las fases cambian, entonces hay un salto de fase. ¿Está bien? Entonces, si hay un cambio de fase al pasar de un medio al otro, significa, vuelvo a repetir, que no son iguales y que la onda reflejada ya va a estar polarizada elípticamente. Es decir, si el delta inicial está polarizado linealmente, el final implica de que tenemos una diferencia y por lo tanto se polariza elípticamente. ¿Eso está claro, jóvenes? En consecuencia, si la onda incidente está polarizada linealmente, la onda reflejada lo está elípticamente. Lo está elípticamente.
¿cómo nosotros, ahora, qué tan elípticamente está polarizada? Entonces nosotros vamos a denotar la diferencia entre estas como delta. Delta va a ser delta paralelo menos delta perpendicular. ¿Está bien? Entonces, este delta nos va a dar una caracterización del nivel de elipticidad que tiene la onda reflejada. Entonces, de los valores que nosotros tenemos aquí, vamos a poder hallar la tangente de phi, simplemente como la tangente de la resta de estos. ¿Está claro? Entonces, se obtiene que, ya estos son cálculos sencillos, jóvenes, trigonométricos, tangente de delta medios va a ser igual al coseno de phi, raíz cuadrada del seno al cuadrado de phi, menos n12 al cuadrado, y todo esto sobre el seno al cuadrado de phi. Entonces nosotros tenemos esta relación. Digamos, esto podemos decir que es una suerte de índice del grado de elipticidad. Muy bien, aquí nosotros, en primer lugar, ¿qué conclusiones podemos sacar aquí? Una primera conclusión es, si es que nosotros tenemos que el phi es igual al phi límite, entonces nosotros aquí vamos a tener que el seno de phi límite es igual a n12, entonces tangente de delta medios es igual a 0. Es decir, vamos a tener un 0 cuando tengamos el seno, que el seno o el ángulo es el ángulo límite. ¿Está bien? El ángulo de reflexión total interna. Y vamos a tener también lo siguiente: si es que phi es igual a pi medios, entonces, dado que el coseno de pi medios es igual a 0, tangente de delta medios es igual a 0. Significa que tenemos estos dos casos donde es igual a 0. En la reflexión total interna y esto. Pero ¿qué significa que el ángulo sea pi medios? Que el ángulo sea pi medios significa que si nosotros tenemos la superficie, la luz está cayendo así. ¿Está bien? Es decir, está como resbalándose a lo largo de la superficie de contacto. Entonces, lo primero es, estos son los ceros que tiene. ¿Para qué momentos ese índice nos da 0? Son estos dos. ¿Está claro? Es decir, si la onda incide bajo ese ángulo, no será la electricidad en la reflexión, o en este caso. Lógico, aquí simplemente sigue de frente. La onda reflejada es la misma onda que continúa a lo largo de la superficie. Muy bien, vamos a ver cuándo es máximo. Para saber cuándo es máximo, cuándo es mínimo, nosotros derivamos. Vamos a ponerle este asterisco. Derivamos la ecuación asterisco e igualamos a nulo, e igualamos a 0. Entonces, al momento que nosotros derivamos e igualamos a 0, o sea, la derivada de esto igual a 0, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Jóvenes, dejo para que ustedes lo verifiquen. Se halla que la máxima
diferencia de fases se da cuando el seno al cuadrado de este phi máximo es igual a 2n12 al cuadrado dividido sobre 1 más n12 al cuadrado. Es decir, se encuentra, el máximo es este ángulo phi que de incidencia que cumple estas condiciones. ¿Esto qué significa? Que mientras mayor sea mayor sea la diferencia entre los índices de refracción, es decir, donde este N12 se haga cada vez más pequeño, entonces más pequeño va a ser la diferencia entre los de fases entre estas dos ondas. Menor va a ser la elipticidad. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces significa esto que A menor relación N12 que es igual a N2 sobre N1, porque es mayor la diferencia entre ellos, ¿está bien? Entonces a menor esa diferencia, mayor diferencia de fases. Eso es lo que se obtiene, ¿está claro? Es decir, una vez que obtengo esto, lo reemplazo y obtengo de que se encuentra un máximo. ¿Está bien? Y viceversa, si esto es menor, entonces, o esto es mayor, entonces la diferencia de fases es menor. No sé si tienen alguna pregunta. Para obtener polarización circular, nosotros necesitamos de que este delta máximo sea igual a pi medios. Entonces, tangente de el delta máximo sobre 2 va a ser igual a 1. En este caso nosotros tenemos de que la diferencia es pi medios y vamos a tener una polarización circular. Para que esto se dé, la diferencia entre estos tiene que ser muy grande. ¿Está claro? Tiene que ser muy grande. Solamente en ese caso es que esto se va a dar. ¿Eso está entendido? O sea, ¿por qué? El seno de este ángulo tiene que ser igual a, o sea, el seno de pi medios, esto tiene que ser igual a 1. Significa que 1 menos n12 al cuadrado sobre 2n12 tiene que ser igual a 1. Entonces, este n12 es del orden de 0,4. ¿Está claro? Entonces es bastante grande. Esta relación es bastante grande. No sé si... Pero no entiendo, ¿no estaríamos reemplazando el delta máximo en el phi máximo? Un momentito. Este es phi máximo, disculpen, phi máximo. Este es phi máximo. Ok. Porque si este es el phi máximo, el delta máximo es sobre 2, el que va acá. Esto es 1 y el seno de esto es 1. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, si tenemos el vidrio,
vamos a tener de que el ángulo, el phi máximo es aproximadamente, vidrio y aire es de 51 grados, o sea, está lejos de acá. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer muchos análisis muy variados utilizando la fórmula de Fresnel. No sé si tienen alguna pregunta acá. Muy bien, si no hay preguntas, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.